Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar Matemáticas Computacionales sin Dolor, cómo Wolfram Alpha y Matemática potencian la educación STEAM. Me presento, mi nombre es Juan Manuel Camacho, ingeniero de soporte de las tecnologías Wolfram en Multion Consulting. Al finalizar nuestro webinar, usted aprenderá a usar Wolfram Alpha en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Usar las soluciones paso a paso de Wolfram Alpha. Usar el generador de problemas de Wolfram Alpha. Generar un problemario de la regla de la potencia con sus soluciones. Usar el asistente de curso virtual de Wolfram Alpha. Usar y descargar diferentes demostraciones de Wolfram. Explorar los diferentes formatos contenidos en un notebook. Publicar y compartir un notebook. Y finalmente generar archivos con extensión STL para imprimir figuras en 3 dimensiones. Si durante el webinar usted tiene alguna duda o comentario, lo puede escribir en nuestro chat. Al final tendremos una sesión de preguntas y comentarios en vivo. Sean bienvenidos. Aquí tenemos la página de Wolfram Alpha y se encuentra en wolframalpha.com. Veamos primero qué es Wolfram Alpha. Vamos a hacer clic en la parte superior en Tour. Wolfram Alpha es un motor único para calcular respuestas y proporcionar conocimientos. A través de las consultas que nosotros hacemos, Wolfram Alpha hace un análisis de lo que nosotros queremos preguntarle, ya sea de matemáticas, ya sea de física, de química, de nutrición, acerca de personas notables, y más de 10,000 dominios. Va a tratar de entender y comprender qué es lo que nosotros queremos preguntar. Esto sumado a los más de 10 trillones de piezas de datos de fuentes primarias que están en continua actualización, sumado a más de 50,000 tipos de algoritmos y ecuaciones. Todo esto nos va a generar una presentación computacional que contiene más de 5,000 tipos de salidas visuales y tabulares, lo que lo hace un motor de búsqueda único para proporcionar respuestas y conocimiento. En la página de inicio tenemos cuatro grandes bloques. El primero es de matemáticas, ciencia y tecnología, sociedad y cultura y vida cotidiana. Vamos a analizar la parte de ciencia y tecnología y para ello vamos a hacer clic en unidades y medidas. Y como vamos a ver, Wolfram Alpha convierte valores en una amplia variedad de unidades, medidas y escalas. Vamos a ver en este primer ejemplo de hacer un cálculo con estas unidades. Vamos a sumar 10 millas más 14 kilómetros. Estas son unidades completamente diferentes, donde hay que convertir kilómetros a millas o millas a kilómetro, y el resultado nos los va a proporcionar ya sea en millas o en kilómetros. También tenemos algunas conversiones de unidades, ya sea en metros, centímetros o millas náuticas, y también una serie de comparaciones, por ejemplo, como longitud. Aquí tenemos, por ejemplo, que es 0.71 veces la longitud de una carrera de maratón. Una comparación como distancia, como altura, por ejemplo, es 3.4 veces la altura del monte Everest. Comparaciones como espesor, profundidad, circunferencia. Y bueno, algunas cantidades correspondientes, por ejemplo, el tiempo de viaje de la luz en el vacío equivale a 100 microsegundos. Vamos a regresar a unidades y medidas, y aquí en unidades y medidas tenemos esta sección para convertir medidas industriales usadas para alambres, tornillos y otros objetos a unidades comunes. Por ejemplo, aquí tenemos
las dimensiones de un tornillo. Y en esta parte de abajo viene el diagrama donde podemos ver las dimensiones de los tornillos. Por ejemplo, aquí tenemos para este tipo de tornillo 20 roscas por pulgada, 28 o 32 roscas por pulgada. También podemos acceder a datos económicos o socioeconómicos. En este caso, vamos a hacer la consulta del Gross Domestic Product de México. Vamos a hacer clic aquí en calcular la entrada. Esto es lo que interpreta Wolfram Alpha, el Gross Domestic Product nominal de México. Aquí está el resultado. Vemos también el histórico desde 1960 hasta la fecha. Si nosotros quisiéramos obtener estos datos para posteriormente hacer algún análisis, podemos hacer clic aquí en descargar datos y podemos descargar estos datos con diferentes tipos de formatos: tablas de cálculo, mapas de bit, gráficos vectoriales, formato web y formatos Wolfram. Vamos a descargar los datos en una hoja de cálculo y para ello nos da diferentes formatos de archivo: formato Excel, formato tabla y otros tipos de formatos. Vamos a hacer clic aquí en descargar. Aquí tengo la descarga, voy a abrirla. Y estos son los datos importados desde 1960 hasta la fecha. Y veamos qué más tenemos. Tenemos el historial de intercambio, tenemos las propiedades económicas, los componentes del PIB, el valor agregado por sector y también las conversiones de moneda adicionales para el PIB. Después de haber visto toda esta información en esta consulta y en las consultas anteriores, se podrán preguntar de dónde obtiene Wolfram Alpha toda esta información. En la parte de abajo de este recuadro podemos ver aquí las fuentes, o en la parte de abajo, en esta parte, tenemos las fuentes de donde obtiene Wolfram Alpha toda esta información. Y bueno, hay dos fuentes, la fuente primaria y las fuentes externas. Las fuentes primarias, tenemos la base de conocimientos de Wolfram Alpha, tenemos esta función de Wolfram Language que es Country Data y esta otra que es Financial Data. Las fuentes externas, es decir, de dónde se alimenta toda esta información, aquí las tenemos. Aquí están los datos sobre los países. Como pueden ver, hay una amplia variedad de fuentes. Tenemos datos financieros y sobre las notas. También tenemos en la parte de abajo las cotizaciones en el mercado son proporcionadas por esta API y el link a los datos de Nasdaq. Como este caso y otros casos anteriores, podemos checar las fuentes de donde obtiene Wolfram Alpha toda esta información. Con ello, saber que la base de conocimientos de Wolfram Alpha es una base 100% confiable y además está en constante actualización. Vamos a ver qué pasa cuando hacemos esta consulta. Vamos a consultar una manzana, una pera y una cereza. Son palabras en español. Y bueno, aquí está la interpretación, porque definitivamente aquí no está entendiendo lo que yo estoy pidiendo, pero tiene esta interpretación que puedo hacer clic, que es la misma consulta, solo que en inglés.
Y ahora sí, aquí ya tengo la interpretación de la entrada, una manzana, una pera y una cereza. Por si alguna de estas consultas las queremos personalizar aún más, por ejemplo aquí una manzana con piel o una manzana sin piel, una pera genérica o un determinado tipo de pera o determinado tipo de cereza, aquí las tenemos. También tenemos la tabla nutrimental individual por cada alimento. Si en algún momento queremos una tabla nutrimental para los 3 alimentos juntos, aquí tenemos la tabla nutrimental total de los 3 alimentos y tenemos más información sobre las calorías, carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y bueno, otros componentes, también las propiedades físicas. Y esto puede servir para muchas aplicaciones en nutrición, como por ejemplo diseñar una dieta. Ahora exploremos las soluciones paso a paso. Empezaremos por el área de matemáticas. Vamos a hacer clic en las soluciones paso a paso. Y aquí vamos a observar diferentes temas como son aritmética, álgebra, geometría, estadística, ecuaciones diferenciales, cálculo, matemáticas discretas, demostraciones, que más adelante vamos a regresar a este punto, álgebra lineal. También tenemos soluciones paso a paso en el área de química y también para el área de física. Vamos a empezar por los ejemplos de cálculo. Vamos a hacer clic aquí. Aquí podemos observar también diferentes áreas, derivadas, integrales, líneas y planos tangentes, problemas de optimización, de límites, discontinuidades, puntos de inflexión, convergencia de sumas, análisis vectorial y longitud de arco. Vamos a trabajar con una derivada. Vamos a trabajar con este ejemplo. Derivada de x a la cuarta más 9x al cubo menos 7x menos 2 es igual a este resultado. Aquí podemos obtener la solución paso a paso. Si hay diferentes métodos de solución, aquí los vamos a trabajar. En este caso vamos a usar la regla de la potencia. Hacemos clic aquí para mostrar todos los pasos y en cada uno de los pasos Wolfram Alpha nos va a ir mostrando cómo hacer la derivación hasta finalmente llegar a la derivada de esta expresión. Además, como siempre, nos ofrece información adicional, como son las representaciones gráficas en diferentes escalas. Esta es la forma alternativa, las raíces de esta función. En este caso son 3 raíces, una real y 2 imaginarias. Aquí están las raíces en el plano complejo. Y tenemos otra información adicional respecto a esta derivada. También podemos obtener, una vez que ya hicimos la derivada, podemos obtener información adicional, por ejemplo, sobre este resultado. Cuando pasamos el mouse sobre esta expresión, observamos que queda subrayada, es decir, podemos hacer clic para que esa expresión se mande al rectángulo de la consulta, donde se vuelve a hacer otra consulta, ahora relacionado al resultado. Volvemos a obtener los resultados anteriores, puesto que la información que se obtuvo es respecto a este polinomio, que recordemos proviene de una derivada, y obviamente toda la información adicional que ya habíamos trabajado. Vamos a hacer clic aquí en entrada matemática. Nos vamos a las plantillas de cálculo y aquí tenemos la plantilla de la integral definida. Vamos a hacer clic. Aquí podemos poner la integral de 0. Presiono Tab para que el cursor automáticamente suba al límite superior. Aquí puedo escribir 2pi. Recordemos que Wolfram Alpha va a tratar de interpretar lo que nosotros estamos buscando, lo que nosotros estamos escribiendo,
y podemos poner pi con P mayúscula, P minúscula. Recordemos que aquí no hay lenguaje de programación. Sigo presionando Tab. Aquí voy a escribir la función seno de x. Presiono Tab nuevamente para pasar a la siguiente casilla y aquí escribo x nuevamente. Presiono Enter para obtener el resultado. Y con esto ya tengo la integral definida. Observen que también tengo la solución paso a paso. Esta es la solución paso a paso. Y también recordemos que la integral es un área bajo la curva. En este caso me está ofreciendo la representación visual de esta integral, que es la suma de estas dos áreas, que me da como resultado 0. Esta área es exactamente la misma área que esta, pero una es negativa, así que al sumarlas se obtiene 0. También nos está ofreciendo el resultado de la integral indefinida. Exploremos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Ciencias de la Tierra, aquí tenemos diferentes ejemplos de Ciencias de la Tierra. Por ejemplo, en Geología, Oceanografía o Clima. Aquí, por ejemplo, podemos analizar el nivel de CO2 global. Esta es la interpretación de la entrada. Y Wolfram Alpha nos va a reportar todo el conocimiento recabado acerca de este tema. Ahora exploremos temas relacionados, por ejemplo, a física. Aquí tenemos mecánica, oscilación y ondas, termodinámica, electricidad y magnetismo y óptica. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer algunos cálculos relacionados a lentes. Por ejemplo, aquí tenemos un lente con este foco y con esta distancia entre el objeto y el lente. Y nos va a calcular la distancia entre la imagen y el lente. Aquí está la ecuación que se usa. Aquí está el gráfico relacionado al lente y al objeto y las diferentes distancias. Y también en algunos casos tenemos la solución paso a paso. ¿Qué son las soluciones paso a paso? Es precisamente cómo llegar a la resolución del problema. Y aquí, por ejemplo, se muestran las ecuaciones. Y Wolfram Alpha nos va a ir mostrando la solución paso a paso para encontrar la solución final. Entonces, pues aquí tenemos un tutor 24/7 donde tanto estudiantes como profesores pueden explorar las soluciones paso a paso y mostrar la técnica para obtener la solución. Algunos de los problemas que se plantean tienen diferentes métodos de solución. Exploremos, por ejemplo, en ecuaciones. Vamos a resolver una ecuación diferencial ordinaria lineal. Aquí está la ecuación diferencial. Y en este caso, en la solución paso a paso, vamos a obtener diferentes métodos de solución. Es decir, esta ecuación se puede resolver por diferentes métodos de solución. En esta parte, Wolfram Alpha nos va a presentar las diferentes formas que tenemos para resolver la solución. Por ejemplo, esta ecuación la podemos resolver usando la transformada de Laplace. Aquí vamos a hacer clic en mostrar todos los pasos. Y esta es la forma en cómo podemos resolver la ecuación diferencial usando la transformada de Laplace. Al final llegamos a esta solución. Si en algún paso queremos mostrar los pasos intermedios, aquí están cada uno de los pasos intermedios. Y esta es una forma adicional que Wolfram Alpha puede apoyar a la enseñanza y el aprendizaje. Si queremos obtener más ejemplos sobre las soluciones paso a paso, aquí en la parte de soluciones paso a paso se encuentran diferentes temas que Wolfram Alpha puede resolver con las soluciones paso a paso. Otra de las características principales de Wolfram Alpha es el generador de problemas. Está en el menú de aplicaciones. Aquí vamos a ver en generador de problemas. Y podemos trabajar diferentes temas: aritmética, teoría de números, álgebra, cálculo, álgebra lineal y estadística. Vamos a hacer clic aquí en cálculo. Y aquí, por ejemplo, tenemos integrales, discontinuidades,
y derivadas. Y desde luego un resumen. Vamos a hacer clic aquí en regla de la potencia y Wolfram Alpha nos va a presentar una pregunta, que en este caso es esta, donde nosotros vamos a introducir la respuesta correcta. Tenemos también diferentes niveles de dificultad, modo principiante, intermedio o avanzado. En este caso estamos en el modo principiante. Vamos a suponer que la respuesta es X. Voy a presionar Enter. Y el resultado es que, bueno, tengo la interpretación de la entrada que es X y me dice que no es correcto. Ahora voy a poner X a la sexta. Solamente X a la sexta. Y ya a partir del segundo intento fallido, ya me da una ayuda y también me da la solución paso a paso. Vamos a ver qué pasa si pongo la respuesta correcta, es decir, menos 49x a la sexta. Vamos a presionar Enter. Me dice que la solución es correcta y ahora me va a lanzar la siguiente pregunta. Tomar la derivada de 7x a la quinta. Vamos a poner que es x cuadrada y finalmente vamos a poner esta otra respuesta que es incorrecta, 5x cuadrada. Ya después de 3 intentos, Wolfram Alpha me va a devolver la solución paso a paso. Puedo hacer clic aquí y aquí me va a explicar qué tengo que hacer para conseguir la derivada de 7x a la quinta. Aquí tengo el paso a paso y listo. Cerramos esta ventana y pasamos a la siguiente pregunta. Automáticamente me va generando un histórico de las preguntas y también de las respuestas que voy obteniendo. También tenemos la opción, si esta pregunta no la entendemos, podemos saltar esta pregunta. Y también tenemos otra opción importante que nos puede servir ya sea como estudiantes o como profesores, es que podemos generar un conjunto de problemas, un problemario, es que podemos generar un problemario, ya sea del histórico que tenemos o un conjunto aleatorio. Entonces vamos a hacer clic aquí en el conjunto aleatorio y Wolfram Alpha va a generar problemas relacionados a la regla de potencia, a la regla de la potencia, en el nivel de dificultad que es principiante. Y aquí tenemos las diferentes preguntas. Aquí esto nos puede servir para practicar, para mejorar nuestra experiencia en este tema. Y no solamente tenemos el problema con las 4 opciones múltiples, sino también tenemos la respuesta correcta. Tanto los problemas como las respuestas los podemos descargar en formato PDF. Aquí tenemos el formato en PDF y también por supuesto podemos descargar el problemario en formato PDF. Aquí está el problemario con las respuestas correctas. Otra característica principal de Wolfram Alpha en la parte de las aplicaciones es que tenemos asistentes de curso virtuales en temas de cálculo, álgebra, precálculo, preálgebra, cálculo multivariable, álgebra lineal y estadística. Vamos a ver cómo funciona la parte de álgebra lineal. Aquí tenemos los diferentes temas. Vamos a hacer clic en vectores y vamos a hacer una operación con el producto cruz. Recordemos que para el producto cruz necesitamos dos vectores. Aquí están los componentes
del primer vector y el segundo vector, así que vamos a calcularlos. Si yo quiero cambiar algún valor, lo puedo hacer y después hacer clic en calcular. Esta es la interpretación de la entrada, que es el producto cruz de estos dos vectores, y aquí está el resultado con sus respectivas componentes. Además obtenemos los dos vectores y su producto cruz. Recordamos que este producto cruz, este vector, es perpendicular al primero y al segundo vector. Aquí están las propiedades de este vector: la longitud, el vector normalizado, las coordenadas esféricas y la ecuación de la recta que pasa por ese vector. Ahora exploremos otro recurso más que tienen las tecnologías Wolfram, que es la página del proyecto de demostraciones de Wolfram, que contiene más de 13,000 demostraciones completamente abiertas, es decir, no hay necesidad de licenciamiento, que además son completamente interactivas y pueden ser utilizados por profesionales, por educadores o por estudiantes. Y hay demostraciones en diferentes áreas: en matemáticas, ciencias de la vida, ingeniería y tecnología, computación, ciencias físicas, sistemas, modelos y métodos, entre otros. Exploremos un poco sobre ingeniería y tecnología. Aquí tenemos diferentes campos en los cuales se dividen estas demostraciones interactivas. Tenemos ingeniería eléctrica, mecánica de fluidos, procesamiento de imágenes, ingeniería mecánica, robótica. Exploremos sobre la parte de teoría de control y en esta parte hay 44 demostraciones y vemos diferentes tipos de demostraciones. Exploremos esta que es sobre la simulación de la suspensión de un vehículo. Aquí tenemos la parte que simula la masa del vehículo, la rueda del vehículo, y aquí tenemos el sistema de suspensión formado por un resorte y un amortiguador. Esta es la parte gráfica. Sin embargo, aquí en esta parte, en la parte de control, podemos modificar a los parámetros para obtener los comportamientos del nuevo sistema. Observen que las gráficas cambiaron. Esta aplicación se ejecuta dentro de este ambiente del explorador. No es necesario ejecutar o cargar matemática o Wolfram Alpha. Aquí simplemente el lenguaje Wolfram está embebido en este explorador para hacer funcionar esta interfaz. Aquí tenemos el botón de play. Vamos a hacer clic. Observamos cómo la masa del vehículo va cambiando de posición y así también podemos observar cómo va cambiando la posición de la altura de la llanta. En esta parte de abajo podemos descargar el código fuente de esta aplicación. Aquí damos clic en Download Source Notebook. Aquí se está descargando el notebook de esa aplicación. Y aquí tenemos ya el notebook de la aplicación. Aquí tenemos el Manipulate, que es la versión ejecutable. Y aquí podemos hacer play para observar el movimiento, para observar la simulación del movimiento del amortiguador. Y vemos cómo se estira el resorte, vemos cómo cambia de posición el amortiguador y el resultado total del sistema de amortiguamiento, que es la función de onda de color rojo versus comparada con el movimiento versus la onda, el tamaño de la onda de la simulación del terreno.
Si nosotros deseamos modificar o agregar algún parámetro, algún valor, hacer alguna modificación, aquí tenemos directamente el código que nos permite hacer esa simulación y cambiar esta interfaz, o simplemente nosotros la podemos agregar a nuestro notebook y compartirla con nuestra comunidad. Regresemos a la página de demostraciones de Wolfram y exploremos ahora el área de ciencias físicas. Aquí tenemos la parte de astronomía, química, ciencias de la Tierra, ciencias materiales, física. Y aquí en la parte de física tenemos física de partículas, mecánica, astrofísica, física cuántica. Vamos a explorar la parte de óptica y aquí vemos diferentes demostraciones relacionadas a los fenómenos de la luz, y entre ellas se encuentra el disco óptico de Hart. Al igual que la demostración pasada, esta demostración corre completamente dentro del explorador. No es necesario tener matemática o Wolfram Alpha. Aquí podemos variar, por ejemplo, los parámetros del ángulo de incidencia. Vamos a ver cómo cambia el ángulo. Aquí cambia el ángulo de incidencia. Podemos cambiar la posición de la incidencia del haz de luz. Y también, por supuesto, también podemos cambiar el índice de refracción del material óptico. Aquí podemos mostrar los ángulos o no mostrarlos. Aquí tenemos la interfaz aire-disco, o podemos hacer disco-aire. El haz entra por el disco y este sería el resultado de esta interfaz. De la misma forma que la anterior, podemos descargar el código fuente. Otra demostración también interactiva es esta, que es la suma de dos vectores. Aquí tenemos estos dos vectores, el rojo y el azul, que la suma nos da este vector morado. Aquí podemos hacer la suma, es decir, trasladamos el inicio de este vector al fin de este vector y el vector final es este último. Aquí nosotros podemos cambiar de posición cada uno de estos vectores para observar el resultado de la suma. Aquí puedo hacer otro cambio. O por ejemplo, puedo tratar de buscar el vector cuya suma sea 0. Aquí el vector resultante es casi 0. Puedo hacer una serie de ejemplos y ejercicios con este tipo de interfaces. Recuerden que estos recursos son completamente gratuitos, no es necesario ninguna licencia, así que les invito a explorar en las diferentes áreas estos proyectos de demostración que pueden servir como apoyo a sus proyectos docentes, profesionales o de aprendizaje. Como vemos, tenemos un documento perfectamente estructurado. Aquí podemos ver la jerarquía del documento. Y finalmente aquí en esta gran celda podemos hacer doble clic y se oculta todo el contenido del notebook, que queda resumido en este título donde aparece este botón para poder visualizar las diferentes secciones. Y aquí yo puedo hacer clic en procesamiento de imágenes para visualizar el contenido de esa sección. Puedo ocultarlo, pasar a la siguiente sección. Y como podemos ver, este es un documento donde podemos dar diferentes tipos de formatos, tanto al texto, al código. Podemos ocultar el código, podemos mostrar únicamente las gráficas o los elementos que nos quedan después de la ejecución de los comandos. Además de generar código y crear salidas, también podemos crear un documento. Y este documento, como podemos observar, nos puede servir para demostraciones, para exposiciones, para contenidos pedagógicos, también como reportes o cualquier otro tipo de documentación.
Aquí tenemos un notebook de escritorio, se llama Aplicaciones de la Integral y está estructurado como hemos trabajado en el notebook de matemática online. Este es el título. Aquí está la gran celda que contiene todo el contenido del notebook. Vamos a hacer doble clic y como vemos solamente aparece el título. Voy a hacer clic aquí en el botón. Como pueden ver, aparecen las secciones. Voy a hacer clic aquí. Me aparece el contenido de esta sección. En esta sección voy a hacer clic y me aparecen el diferente contenido. Noten por ejemplo aquí el triángulo hacia arriba me indica que hay contenido en la parte de aquí arriba. Voy a hacer doble clic y el contenido que se oculta en este caso es el relacionado para construir esta gráfica. Voy a hacer doble clic en la gráfica. También noten que la celda tiene un fondo. Aquí tenemos texto combinado con contenido en formato LaTeX. Tenemos texto y también tenemos esta gráfica. Noten que no aparece el código que se encarga de generar esta gráfica. Lo podemos visualizar aquí en esta parte. Este es el código. Y bueno, esta es esta sección. Tenemos esta otra sección que es área entre gráficas de funciones, donde vemos texto, vemos gráficas, vemos las gráficas necesarias para explicar cómo obtener el área entre dos curvas. Aquí vemos un ejemplo, aquí vemos otro ejemplo. Y en cada uno de los ejemplos podemos hacer doble clic. Por ejemplo, para ocultar o visualizar el contenido. Aquí, por ejemplo, otros tipos de regiones. Aquí tenemos más contenido. Y voy a hacer clic aquí para ocultarlo. Vamos a pasar a la siguiente sección. Y también tenemos contenido donde podemos visualizar gráficas en 3 dimensiones. Por ejemplo, aquí tenemos un cilindro. Aquí tenemos este otro cilindro. Y esta otra caja. Aquí vemos la instrucción para generar cada uno de estos sólidos. Y también tenemos esta interfaz dinámica, que ya vimos cómo se construye la interfaz dinámica. Y bueno, podemos ver muchos ejemplos. Aquí, por ejemplo, usando el método de los discos, podemos encontrar el volumen de esta esfera. Aquí en este caso de esta parábola. Y bueno, aquí tenemos más contenido usando el método de las arandelas. Esto es una gráfica en 3 dimensiones. Y aquí tenemos el método de los anillos. Este notebook está en mi equipo de escritorio y voy a compartirlo con ustedes a través de Matemática Online. ¿Cómo lo voy a hacer? Este archivo, vamos a ocultar las secciones y una vez que he regresado el archivo al formato original, voy a guardar en la nube. Voy a hacer clic en el menú Archivo, Guardar en la nube y tengo la opción de guardarlo directamente en Home o en alguna carpeta que ya haya creado previamente. Y aquí, por ejemplo, en enero, puedo crear una nueva carpeta aquí, haciendo clic. Voy a crear esta carpeta. Voy a hacer doble clic en la carpeta.
y ya puedo guardar este archivo con este nombre. Le voy a hacer clic en guardar. Y aquí me está diciendo que el archivo se está guardando en Wolfram Cloud. Ahora vamos a visitar el contenido de la nube. Aquí está en Wolfram Cloud. Voy a entrar a mis archivos. Voy a entrar a la carpeta donde hice, aquí ya aparece aplicaciones a la integral. Y aquí está el archivo que acabo de guardar. Voy a hacer doble clic. Y este es el archivo que acabamos de visualizar. Bien, ahora lo que voy a hacer es compartir este archivo. Vamos a ir al menú Share. Y aquí me dice que mi notebook es privado. Solo yo puedo verlo. Y tenemos la opción de hacerlo público o simplemente compartirlo con alguna persona que tenga acceso a matemática en línea. Y podemos configurarlo ya sea que lo pueda ver o lo pueda editar. De esta forma podemos compartir nuestro notebook ya sea para visualizar o para editar a través de algún correo electrónico de algún usuario que también tenga acceso a matemática online. Y también tenemos la posibilidad de enviarle algún mensaje personal. Esto es si nosotros queremos compartir el archivo a alguna persona en especial o simplemente queremos hacerlo público. Vamos a hacer clic aquí en hacerlo público. Ahora me dice que mi archivo se puede ver públicamente. Vamos a obtener el enlace. Si queremos que los usuarios se identifiquen, vamos a usar este enlace. Y si lo queremos completamente público, es decir, los visitantes pueden ver el archivo sin necesidad de loguearse. Vamos a utilizar este enlace y haciendo clic aquí ya copiamos al portapapeles. Con ayuda de Wolfram Alpha vamos a generar el QR de este enlace y tecleamos en Wolfram Alpha QR Code y pegamos el enlace. Este es el código QR que me va a servir para compartir el notebook en forma pública. Ustedes pueden tener acceso al archivo mediante este código QR. Simplemente con su dispositivo van a escanear este código QR y podrán tener acceso al notebook que ya es público. No hay necesidad de loguearse, no hay necesidad de tener la licencia matemática online. Ustedes pueden ver perfectamente bien el archivo sin necesidad de tener la licencia matemática online. La otra forma es simplemente compartir el enlace. Como ya tengo el enlace en el portapapeles, aquí voy a pegar directamente el enlace y con esto voy a tener acceso al notebook y puedo interactuar con el notebook como hemos estado viendo. Otra herramienta que aporta la enseñanza y aprendizaje son las impresiones tridimensionales de objetos que generalmente trabajamos en dos dimensiones. Por ejemplo, con la función parametric plot puedo generar este hiperboloide parabólico. Esta es la imagen tridimensional y no es lo mismo verlo en este plano de dos dimensiones simulando la tercera dimensión que trabajar una pieza física en tres dimensiones. Esta gráfica la he almacenado en silla y puedo exportarla a un formato STL. El formato STL es un tipo de archivo que se utiliza para imprimir en tres dimensiones y es uno de los formatos más populares. Bien, aquí estoy exportando y aquí importo el elemento silla.stl y como puedo observar es un objeto tridimensional
Aquí está el objeto. Y este archivo que contiene a un objeto en 3 dimensiones ya puedo imprimirlo en una impresora. En mi caso lo imprimí en una impresora de filamento. Aquí les voy a mostrar el video de esta pieza. Como pueden darse cuenta, es la pieza tridimensional del hiperboloide parabólico. Y esta pieza la podemos mostrar físicamente, usar para demostrar algunas propiedades que tiene esta curva. Otra de las funciones que tiene Wolfram Language es generar diferentes tipos de poliedros. Aquí tenemos una base de datos de 423 poliedros. Aquí seleccionamos 10 poliedros al azar. Uno de esos poliedros es el hexacontraedro rómbico. Es el que da origen al logo de matemática. Lo almacenamos en Spikey. Nuevamente usamos la función export para importarlo en un formato STL. Y nuevamente lo volvemos a importar. Aquí está el objeto ya en 3 dimensiones. Y ya como un objeto en 3 dimensiones en un archivo STL puedo mandar a imprimirlo. Y a continuación les muestro las fotos del hexacontraedro rómbico ya en 3 dimensiones. También en Wolfram Language también tenemos algunos ejemplos de geometría tridimensional. Aquí están algunos de estos ejemplos. Vamos a utilizar el ejemplo que viene como Beethoven. Lo almacenamos aquí y también lo podemos exportar. Ya una vez exportado lo imprimimos y nos queda este busto en 3 dimensiones. Ahora veamos cómo se construyen sólidos de revolución. Aquí estoy mostrando esta sección entre la parábola y la recta. Y esta sección la voy a rotar alrededor del eje X. Con la función manipulate yo puedo ir construyendo ese sólido de revolución. Aquí tengo precisamente esta sección que les acabo de mostrar en la parte de arriba. Y ahora voy a hacer rotar esa área o esa sección alrededor del eje X. Y esta es la pieza que me queda. De la misma forma puedo generar este sólido de revolución. Y ya una vez en una gráfica tridimensional puedo generar la impresión en 3 dimensiones de este sólido, el cual vemos en estas fotografías. También puedo hacer rotar esa misma área sobre el eje Y y el resultado es este sólido de revolución cuyas fotos de la impresión tridimensional las vemos aquí. Dentro de Wolfram Language también tenemos una base de sustancias químicas. En este caso los obtenemos con la función Chemical Data. Son 44.089 sustancias químicas. Aquí vamos a tomar 20 aleatorias. Y cada uno de ellas tiene sus propiedades y esto los vamos a obtener con la opción Dataset. Aquí podemos ver todas las propiedades en este caso de la cafeína. Y también puedo hacer la consulta en Wolfram Alpha de la cafeína. En este caso me va a arrojar toda la información acerca de la cafeína, incluyendo la estructura tridimensional, las propiedades básicas, entre otras más propiedades. Con esta misma función Chemical Data, con la opción Region, yo puedo obtener la región tridimensional de la molécula de la cafeína. Y como un objeto tridimensional, entonces ya puedo generar el archivo STL. Aquí está el archivo STL para finalmente imprimirlo en una molécula física ya en 3 dimensiones que podemos manipular y estudiar sus propiedades, entre ellas sus propiedades geométricas, pero ya con la molécula física. También podemos observar en Wolfram Language diferentes estructuras anatómicas del cuerpo humano. En este caso se trata del esqueleto humano. Y puedo obtener cada una de estas partes y mostrarlas. Por ejemplo, aquí estoy mostrando el fémur izquierdo. Nuevamente, ya como se trata de un objeto tridimensional, puedo imprimirlo. Y estas son las fotografías
de la impresión tridimensional del fémur. Así que podemos usar estas piezas para demostraciones didácticas o para otro tipo de demostraciones, y estas piezas nos van a ayudarte a mostrar las diferentes propiedades o estructuras que nosotros queremos resaltar. En resumen, en este webinar usamos Wolfram Alpha para resolver problemas de diferentes tipos en unidades y medidas, estándares industriales, nutrición, cálculo integral y diferencial, ciencias de la Tierra, óptica y ecuaciones diferenciales. Trabajamos con el generador de problemas de Wolfram Alpha. Trabajamos con el asistente de curso de Wolfram Alpha. Exploramos la simulación de un sistema de amortiguamiento de un vehículo. También exploramos la simulación de la trayectoria de la luz cuando cambia de un medio a otro. Manipulamos dos vectores para poder visualizar su suma. Exploramos un notebook estructurado, lo publicamos y lo compartimos mediante un enlace QR. Finalmente, generamos archivos en formato STL para posteriormente imprimir los modelos físicos de una curva en 3 dimensiones, dos sólidos de revolución, un hexacontradero rómbico, la molécula de la cafeína y el fémur izquierdo. Les recordamos que Multion Consulting es el distribuidor exclusivo de los productos Wolfram en México. Si desea una cotización, información, mantenimiento o soporte técnico, por favor pónganse en contacto con nosotros a nuestra dirección de correo electrónico info@multion.com. Síganos en nuestras redes sociales, contamos con Facebook, Twitter, LinkedIn y nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Multion Consulting. En ellas contamos con información acerca de nuestros próximos eventos, promociones, así como nuestra lista de productos. También les invitamos a visitar nuestra página multion.com y ahí podrán obtener información acerca de nuestros próximos webinars. Si ustedes desean conocer a fondo cómo usar matemática, nosotros ofrecemos capacitaciones 100% prácticas en donde interactuarán con el software en todo momento. Además de matemática, ofrecemos capacitaciones en otras herramientas de software. Si desean más información acerca de nuestros cursos, pueden enviarnos un correo a cursos@multion.com y con gusto les atenderemos. Les agradecemos su atención a este webinar